Dios los bendiga a todos de nuevo. La verdad que para mí es un placer poder compartir hoy una palabra que, bueno, cuando el responsable me invitó a ministrar en este grupo del cuerpo ministerial, pues la verdad es que le tuve que decir que sí, porque ya le dije al Señor que después de un tiempo pues ha habido alguna pérdida en casa, que no vamos a referir ahora ni vamos a hablar de eso, ¿vale? Mi papá se fue con el Señor y ella está ahí con el Señor y bueno, pues he estado un tiempo un poquito aislado, ya sabéis lo que esto conlleva, la tristeza y todas estas cosas que el corazón pues no mandamos en él, amén. Pero bueno, ya le dije al Señor que bueno, después de que muchos hermanos también me han invitado a entrar en los sellos y compartir las 4 cositas que nos da el Señor, pues yo también necesito compartir ya de parte de Dios también por mí mismo, amén. Porque creo que con los predicadores cuando predicamos también nos hacemos bien a nosotros mismos. La palabra de Dios nos habla al corazón y nos hace mucho bien. Gracias por el hermano Paco, la verdad es que es un adorador tremendo, nos ha hecho mucho bien, y la hermana Tabita, pues ya la conocemos también, son dos puntales conjuntamente con el hermano Ricardo, que tiene las manos bendecidas por el Señor. Que Dios os siga bendiciendo y usando nuestra obra poderosamente. Yo quisiera compartir una palabra que a mí me ha hecho bien, la he predicado alguna vez y me ha hecho bien, y yo sé que les va a hacer bien, y espero hacerles bien en esta tarde, y que la palabra de Dios llegue al corazón. Va a ser una palabra cortita, pero que quiero hablarles acerca de lo que hacen las pruebas en nosotros. El mensaje se titula así: la prueba, gloria a Dios. Porque la prueba, hermano, viene en todo momento. Creo que hablar de la prueba en este momento, creo que es el momento más crítico y más directo, porque estamos pasando todos por pruebas muy difíciles. Amén, estamos, como decía nuestro hermano Silas, estamos confinados. Esa palabra la hemos aprendido muchos ahora, ¿verdad? Confinados. Estamos en casa, aquí guardados, deseando salir ya y que podamos pues trabajar y llevar nuestra vida cotidiana. Pero bueno, el tiempo, la ley lo impide, y este demonio de este virus que está funcionando en, en todo el mundo entero, pues está haciendo mucho daño. Pero nosotros sabemos, hermanos, que tenemos un Dios que no se le escapa nada de las manos, que Él sabe lo que hace y que en Él confiamos, estamos en Él, vivimos para Él, y aquí estamos sirviéndole en el nombre del Señor. Yo quiero hablar rápidamente, quiero entrar en el mensaje, no quiero demorarlo. En el libro de Daniel capítulo 6, verso 3. Antes de leer este pasaje, quiero hacer un poquito historia. Ustedes conocen la historia de Daniel, aquel joven muchacho que fue traído a Babilonia. Allí, en aquel lugar, pues pasaron muchas cosas por aquel hombre llamado Daniel, un hombre de Dios. Saben que la historia del libro de Daniel hay 2 pasajes que resaltan mucho. Uno es el pasaje de Daniel cuando es metido en el foso de los leones, que es donde yo les voy a ministrar hoy. Y luego está la historia también un poquito antes de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, 3 hermanos nuestros que vencieron la prueba en el momento más difícil. Gloria a Dios. Perdón. Y es de lo que quisiera hablarles hoy, acerca de la prueba. Saben que Daniel era un hombre de Dios que vino muy joven a Babilonia, y allí estuvo pues mucho tiempo en Babilonia. Tanto tiempo, hermanos, que esa fue su vida, allí fue su ministerio. Gloria a Dios. Babilonia no era su tierra. Babilonia era una tierra de idolatría, una tierra que a lo mejor alguien diríamos no es una tierra para que un cristiano viva. Pero ahí vivía Daniel, supo vivir en ese tiempo tan difícil, tan complicado, y como ya saben ustedes, dice la Biblia, que llegó a ser uno de los gobernadores más altos del reino de Babilonia. Llegó a ser uno de los hombres más poderosos de aquel reino de Babilonia. Aquel fue Daniel. Sabe que había 120 gobernadores que gobernaban el pueblo o gobernaban aquella ciudad, aquel reino de Babilonia,
Pero dice la Biblia que sobre todas las cosas y sobre todos los hombres que había en aquel lugar, había un hombre que era superior en todo, y era nuestro hermano Daniel. Era superior, dice la Biblia, capítulo 6, verso 3, dice, y el mismo Daniel era superior a estos gobernadores. Y atiendan la palabra, dice, porque había en él un espíritu superior. Bendigo el nombre del Señor. Qué palabra más hermosa. Dice, porque había en él un espíritu superior. Y dice la Biblia, y el rey Darío pensaba en ponerlo sobre todo el reino. Bendigo el nombre del Señor. Pensaba ponerlo. Había visto en él algo diferente, algo que era diferente a todos los demás gobernadores. De tal manera que el texto resalta y dice, y el rey pensaba en ponerlo sobre todo el reino. ¿Saben? Aunque tenía un espíritu superior, Daniel, aunque era un hombre, hermanos, con una revelación, era un hombre que vivía muy cerca de Dios, ya conocen toda la historia, era un hombre, hermanos, que buscaba a Dios, que oraba a Dios 3 veces al día. Quiero decirlo sin lugar a equivocarme, que ese era el espíritu superior que tenía Daniel. Era un hombre de oración, era un hombre que vivía cerca de Dios. Y el hombre que vive cerca de Dios, pues tiene un espíritu superior para todo. Y dice la Biblia, hermanos, que el rey pensó en ponerlo, pero todavía no lo había puesto. Solamente era un pensamiento del rey. Y aunque tenía un espíritu superior, todavía no había tenido la oportunidad de demostrarlo. Bendigo el nombre del Señor. En él había un espíritu superior. Estaba, como algunos dirían en aquel tiempo babilónico, o en aquel tiempo bíblico, tenía el espíritu de los dioses, dirían. Pero él tenía el espíritu del Dios vivo con él. Dios estaba a su lado. Ya conocen la historia que en el foso Dios estaba con Daniel. Todo lo que hacía Daniel era tocado por Dios. Bendigo el nombre del Señor. Saben, Daniel llegó a Babilonia con 15 años. Tenía 15 años cuando vino a Babilonia. Saben que no vino por su cuenta, sino que dice en la Biblia que fueron traídos los jóvenes más hermosos, con sabiduría superior, fueron traídos a Babilonia para estar en palacio con el rey. Aquí hay una historia muy grande, la historia de aquel Daniel que llegó, hermanos, al foso de los leones y que tuvo esa prueba tan grande. Daniel, como he dicho, llegó con 15 años. La historia que hoy les voy a contar es cuando Daniel ya tenía 80 años. Es decir, hermanos, que Daniel, si llegó con 15, hoy tenía 80 años en esta historia, o sea que estuvo en Babilonia 65 años. Bendigo el nombre del Señor. 65 años de toda su vida. Él había vivido solamente 15 años en su tierra, pero ahora estaba 65 años viviendo en una tierra extraña, con un pueblo extraño, con gente, hermanos, que era distinto a su religión, a su fe. Bendigo el nombre del Señor. Y ¿saben algo? Lo que más me llama la atención de Daniel es que tantos años en Babilonia no trastornó su fe. Bendigo el nombre del Señor. Daniel estaba en una tierra extraña. Estaba en una tierra, hermanos, que no era la suya. Ahí estaba, hermanos, que vino esclavo para estar en palacio. Aunque él llegó a tener un alto cargo en palacio, pero tantos años no trastornó su fe, sino que su fe trastornó Babilonia. Bendigo el nombre del Señor. Es decir, que están metidos en aquel lugar, en aquella ciudad babilónica, allí con tanta idolatría, con tanto pecado. Bendigo el nombre del Señor. Nos enseña la Biblia que Daniel se conservó su vida espiritual. Bendigo el nombre del Señor. Como he dicho, su fe no fue tocada ni trastornada, sino que él trastocó y trastornó Babilonia. Bendigo el nombre del Señor. Todos conocen la historia
de Daniel, ya saben, hermanos, que le dijeron que allí no se podía orar durante un mes. Bendigo el nombre del Señor. 30 días le dieron a Daniel para que no orara esos 30 días al Señor. Saben que no fue solamente a él, sino a toda Babilonia. Bendigo el nombre del Señor. Ya conocen la palabra del Señor. Pero dice la palabra de Dios que Daniel no pudo aguantar un mes sin orar, sino que dice la Biblia que todos los días, como solía hacerlo antes, él no cambió sus hábitos, no cambió su forma, sino que dice que todos los días, 3 veces al día, se metía en su cámara secreta. Abría las ventanas que daban hacia la ciudad de Jerusalén y ahí empezaba a buscar el rostro del Señor. Bendigo el nombre del Señor. ¿Saben algo? Hay algo ahí que dice la Biblia, que estos hombres, aquellos gobernadores, hermanos, hablaron con el rey, ya conocen la historia, para prohibir que nadie pidiera nada a nadie si no fuera a él, a ese rey. Bendigo el nombre del Señor. Y el que lo hiciera fuera metido en el foso de los leones. Bendigo el nombre del Señor. Y ya conocen la historia, dice la palabra del Señor, hermanos, que Daniel no hizo caso al edicto, no sé si es la palabra exacta, o no quiso romper su comunión con el Señor por un edicto de un reino, por un edicto de una ciudad, sino que se mantuvo fiel a lo que él creía y a lo que él era. ¿Saben? Yo quiero decir una palabra, es especie de una pregunta, pero que yo mismo la voy a responder. ¿Quién metió a Daniel en el foso de los leones? Sencillamente la ley de Babilonia. La ley le metió dentro del foso, porque él hizo lo que estaba haciendo siempre, buscando el rostro del Señor. Él no dejó de buscar el rostro del Señor durante esos 60 años. Ahora se oye mejor, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, como he dicho, hermanos, ¿quién metió a Daniel en el foso de los leones? Vuelvo a repetirlo. La ley de Babilonia. La ley babilónica fue quien metió a Daniel en el foso, y la envidia de sus compañeros. Bendigo el nombre del Señor. Todos conocen que fue una treta que hicieron los compañeros que trabajaban con Daniel. Por envidia levantaron esa ley, ese decreto, y fueron ellos mismos quienes metieron a Daniel en el foso de los leones. Bendigo el nombre del Señor. Pero yo quiero decir algo. Quiero decir que sin quererlo, aquellos gobernadores, aquella ley, descubrieron un gran tesoro oculto en los tiempos. Era el tesoro del gran potencial del viejo Daniel. Bendigo el nombre del Señor. Ellos sin quererlo descubrieron el gran potencial que tenía Daniel cuando le metieron en aquel foso de los leones. Daniel era un tesoro oculto que todavía no se había descubierto. Bendigo el nombre del Señor, que su fe tapó la boca de los leones y de sus envidiosos compañeros. Bendigo el nombre del Señor. Los compañeros que gobernaban con él creyeron así que quitarían la competencia tan alta del intachable Daniel. Dijeron de esta manera: si le prohibimos orar, si no le permitimos orar, seguramente él va a hacerlo y va a romper la ley, va a romper ese edicto, y el reino va a tener más remedio que meterlo en el foso de los leones. Bendigo el nombre del Señor. Pero ellos fueron los que le brindaron la oportunidad de demostrar lo que había en él. Bendigo el nombre del Señor, porque a veces las pruebas son las que nos enseñan lo que realmente hay en nosotros. Como he dicho, ellos fueron los que le dieron la oportunidad de demostrar el potenciar, la fuerza, la fe que tenía Daniel. Lo que los enemigos invisibles de Daniel hicieron fue elevarlo a un grado más elevado, a predicar el mensaje más poderoso,
el mensaje más grande sin palabras. Amén. Creo que se está escuchando ahora. Claro, a veces lo tocan los hermanos sin querer y se corta. Gloria al Señor. Quiero empezar de un poquito más arriba, no va a ser que alguien no haya escuchado lo que he dicho. Los compañeros que gobernaban con él creyeron que así quitarían la alta competencia e intachable de Daniel. Pero ellos fueron quienes le brindaron la oportunidad de demostrar lo que había en él. Bendigo el nombre del Señor, porque las pruebas demuestran lo que cada uno es. Alabado sea el nombre del Señor. Los enemigos invisibles de Daniel. ¿Por qué digo invisibles? Porque no estaban visibles para Daniel. Vivían, hermanos, con una envidia en el corazón, que ya saben ustedes la treta que hicieron para hacerle daño a Daniel. Pero lo que hicieron estos enemigos invisibles, que Dios reprenda al enemigo invisible, que aunque no le vemos por la fe, porque vemos su mano negra y asquerosa, pero nosotros tenemos la mente y el corazón de Cristo para reprenderlo en el nombre del Señor. Lo que hicieron estos enemigos es elevarlo a un grado más elevado, a predicar el mensaje más poderoso, más grande. ¿Cuál es el poderoso mensaje y el más grande? Es el mensaje de la palabra más poderosa del mundo, la fe. La fe. Primera de Juan capítulo 5, el título de ese texto dice la fe que vence al mundo. Bendigo el nombre del Señor. Hoy más que nunca necesitamos esa fe. Necesitamos la fe que vence al mundo. Tengo una palabra que yo siempre he dicho muchas veces. Y es esta la palabra. Que la fe son oportunidades. O mejor dicho, perdón, las pruebas son oportunidades. Las pruebas nos dan la oportunidad de demostrar lo que realmente somos, lo que realmente tenemos de Dios. Saben ustedes, hermanos, que dice la palabra de Dios, que trajeron a Daniel donde el rey y le dijeron, Daniel, me están diciendo que no te acatas a lo que se ha dicho. Creo que ahora sí se escucha, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, continuamos. Estas son las cosas del directo. Quiero decirles otra vez, las pruebas son oportunidades. Bendigo el nombre del Señor. Las pruebas no es para hacernos mal. Las pruebas demuestran lo que realmente somos, lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces las pruebas son cosas que son necesarias para el cristiano. Saben, dice la Biblia que le trajeron a Daniel donde el rey, y el rey le hizo la pregunta, Daniel, he oído esto de ti, que estás rompiendo la ley que se ha puesto en toda Babilonia, que estás adorando a tu Dios. Y él dijo que sí, que era verdad, que él seguía adorando a Dios como lo solía hacer antes. Y saben ustedes que dice la Biblia, que el rey procuró por todos los medios salvarle la vida para que no lo metieran en el foso de los leones. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que no lo consiguió. Ahí había un escrito, había un sello de un rey, que no podía, era intachable, no se podía echar atrás, era irreversible, esa es la palabra exacta, porque hay cosas que son irreversibles que no podemos luchar con ellas, que no hay quien las cambie, que no hay quien pueda con ellas, pero yo tengo un Dios poderoso, usted tiene un Dios poderoso, amén, que es capaz de convertir la noche en día. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que por este dicto Daniel fue metido en el foso de los leones. Allí estuvo, pusieron una piedra sobre el foso y allí metieron a Daniel. El rey se fue a dormir esa noche, dice la Biblia, y no pudo dormir. El sueño se le fue, pero Daniel estaba en el foso con los leones. ¿Saben? Allí estaba Daniel en medio de leones. Podemos decir confinado, allí estaba en medio de leones. Todo el mundo esperaba que los leones se comieran a aquel viejo Daniel, aquel hombre que tanto tiempo había guardado la fe, que tantos años, que su vida había sido una vida de oración, de fe. Pero la palabra del Señor nos enseña que cuando Daniel fue metido en ese foso,
A la mañana siguiente, muy temprano, dice la Biblia, fue el rey al foso. Y entre sollozos por su viejo amigo Daniel, ¿saben? Gritaba algo y decía este hombre: Daniel, Daniel, gloria a Dios. Daniel, viejo amigo Daniel, al Dios al que tú continuamente sirves, te ha podido librar de la boca de los leones. Hermanos, qué palabras más tremendas salían de la boca del rey. Eran como proféticas en ese momento. El rey no esperaba que del foso saliese ninguna voz. Él creía que los leones se lo habían comido, que la vida de Daniel ahí había terminado. Pero ¿saben algo, hermanos? En aquella prueba tan grande que Daniel supo soportar, desde el viejo pozo sale una voz quebrada por los años, una voz, hermanos, de seguridad y de fe, que dice: Rey, vive para siempre. Aleluya. Dios envió su ángel y tapó la boca de los leones. Bendigo el nombre del Señor. Saben ustedes, hermanos, esta palabra a mí me llegaba mucho al corazón. Decía: Daniel, Daniel, estás ahí, Daniel. Continúas ahí, Daniel. El Dios aquel cual continuamente sirves te ha podido librar. Y hermanos, qué tremendo cuando se oye la voz desde aquel profundo pozo diciendo: Señor, Dios ha tapado la boca de los leones. Dios ha enviado su ángel. Gloria a Dios. La palabra de hoy es que la prueba sacará lo mejor de nosotros. Bendigo el nombre del Señor. Que esta prueba, hermanos, no es para hacernos daño. Esta prueba es para mejorarnos. Bendigo el nombre del Señor. Quiero decir una frase: porque solo el fuego hace que el oro brille con más intensidad. Bendigo el nombre del Señor. Saben ustedes, hermanos, y no quiero serles más canso, pero quiero decirles, hermanos, que esta prueba que Daniel pasó trastornó Babilonia, trastornó la fe del rey hacia los dioses ajenos. Y dice la Biblia: y sacó a Daniel del foso, lo sacó el rey, lo sacó de aquel lugar, lo mandó sacar, y lo sacó y lo puso en pie. Y dice la Biblia: y dijo el rey a toda Babilonia, que toda Babilonia adore al Dios de Daniel. Bendigo el nombre del Señor. ¿Saben ustedes por qué? Porque su fe no se quebró, su fe no se rompió. Él siguió alabando a Dios en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de aquel foso lleno de leones. Bendigo el nombre del Señor. Por eso, con esta palabra quiero dejaros, hermanos y hermanas que también estáis escuchando ahí, seguramente, quiero deciros, aleluya, que mantengamos la fe, que sigamos adelante, creyendo en el Dios que tenemos, que este león, aleluya, que se ha levantado para comernos, para hacernos mal, hay otro león más poderoso. Bendigo el nombre del Señor. Hay otro león más grande y más fuerte, y es el león de la tribu de Judá, el que ha vencido. Bendigo el nombre del Señor. El que es, dice Apocalipsis, el que es, el que era y el que ha de venir. Y hoy nos unimos a las palabras de Juan cuando escribió: sí, Señor, ven pronto, te estamos esperando. Bendigo el nombre del Señor. Con estas palabras quiero dejarte, hermano que me estás escuchando. La prueba va a sacar todo lo mejor de nosotros. La prueba va a hacer que nuestro corazón, nuestra vida, aleluya, nuestros ministerios, nuestras casas tengan un brillo superior, tengan un espíritu superior, y que todo el mundo y que toda esta Babilonia pueda entender que el Dios que nosotros tenemos es el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, y que a Él nunca se le van las cosas de la mano, que Él sabe lo que hace. Bendigo el nombre del Señor. Es verdad, hermanos, que quisieron trastornar la fe de Daniel,
Pero Daniel con su fe trastornó el mundo de Babilonia. Vamos a trastornar este mundo con nuestra fe. Vamos a mantenernos firmes y a creer en el Dios que tenemos. Llevamos muchos años, algunos de nosotros, predicando, otros escuchando, otros cantando para el Señor. Decirles que nadie trastorne nuestra fe. Los que hemos creído, los que hemos recibido su palabra, vamos a mantenernos en fe. Cristo viene pronto. Maranata. Que Dios os bendiga a todos. Quiero hacer una oración por todos los que están escuchando hoy este canal y por todos los enfermos del pueblo y por cada uno de los predicadores para que Dios nos dé ánimo para seguir administrando la palabra, por los salmistas que sigan cantando a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego en esta tarde, Señor, que tu palabra haya hecho bien a los corazones y a las mentes, Señor. Anima a tu pueblo, fortalécenos, Dios mío. Gracias por mi hermano responsable y su compañera. Dale ánimo, ayúdale, Señor, que siga ministrando este pueblo, Señor, en las limitaciones que hay, pero que él siga trabajando como lo está haciendo, con esa fuerza. Gracias por el Paquito, gracias por Ricardo, Señor, gracias por Tabita. Bendice a mi primo Silas, Señor. Gracias por el ánimo que tiene. Bendice a cada hermano y hermana que están escuchando hoy este sello. Te ruego, Espíritu Santo, por los enfermos de tu pueblo. Obra milagros, Señor. Queremos ver tu mano. Sabemos que estás con nosotros. Gracias por la oportunidad que me has brindado de dirigirme a tu pueblo. Señor, muchas gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Un beso, un abrazo para todos y le doy la conexión al responsable. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro hermano Ramón Losada. Bendiciones.